Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema del cual se estuvo hablando muchísimo, muchísimo, diría que demasiado bueno, en este ámbito, en el fitness, en el gimnasio. Vamos a estar hablando un poco de la polémica de la frecuencia del entrenamiento. Bueno, vamos a nombrar un par de los involucrados, vamos a nombrar las tomas más fuertes y voy a darles mi opinión, lo que creo que es correcto, lo que creo que no, y vamos a tener una pequeña discusión y una puesta en común de los distintos puntos que hay que son válidos acerca de cuál es lo mejor dependiendo cómo seas, cuánto entrenes, si son naturales, si no, bueno, etcétera. Así que vamos a estar repasando eso en este video y espero que les guste. Bueno, para empezar vamos a hablar primero, vamos a poner en contexto qué es la frecuencia de entrenamiento. Nosotros le llamamos frecuencia de entrenamiento a cuántas veces entrenamos semanalmente el mismo músculo. Es decir, si nosotros estamos haciendo una rutina de pecho, hombro, tríceps un día, espalda, bíceps al otro día y pierna al otro día, es decir, lunes, martes y miércoles, ahí estaríamos haciendo frecuencia 1. Si nosotros hacemos ese entrenamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, ahí estaríamos haciendo 2 veces cada músculo porque estamos replicando la rutina, ¿sí? De esa manera tenés una frecuencia 2. Así también existe la posibilidad de hacer una frecuencia 3, una frecuencia 4 en casos muy, muy extremos, como por ejemplo hay gente que por ahí en gemelos o en los deltoides mete una frecuencia 4, pero ya lo veo un poco complicado. La frecuencia 3, por ejemplo, la podemos meter en un torso-pierna o hasta en un full body. Ahora que sabemos qué es la frecuencia, podemos adentrarnos bien en qué está pasando y por qué hay una polémica tan grande detrás de cuánta frecuencia se necesita y la diferencia que hacemos entre atletas naturales y atletas que tienen una suplementación química. Bueno, para empezar, antes de empezar a dar los puntos válidos para uno y los puntos no tan válidos, en mi opinión, para otros, tenemos que decir que no hay una verdad absoluta, ¿sí? En el tema del entrenamiento está evolucionando en pasos agigantados y además en pasos que están en presente todo el tiempo. Entonces lo que hoy creemos que quizá es correcto, mañana podemos creer que no tanto. Además de que hay mucha gente que se piensa que por leer un estudio o porque su influencer favorito leyó un estudio y se lo contó, esa es la verdad absoluta. La realidad es que hay varios estudios que se realizan en gente que no entrena, hay varios estudios que se realizan sin un control meticuloso como debería ser un estudio de nivel académico, como por ejemplo hacer las mediciones en distintos momentos del día, no medir qué están comiendo, no medir cuánto están descansando, y estas cosas pueden afectar drásticamente en el resultado de un estudio que nos esté comparando, por ejemplo, la ganancia de masa muscular en distintas frecuencias. Así, lo que estamos haciendo, porque yo me incluyo, la gente que entrena en una frecuencia 3 o 2, una frecuencia alta, es meramente experimentando con algunos resultados positivos, ¿sí? Si bien tenemos unos resultados positivos acerca de la alta frecuencia de entrenamiento para gente natural entrenada, no tenemos los suficientes resultados como para venir a decir, che, esto es así y no hay forma de refutarlo. Y ahí viene el tema de cuando vienen culturistas o distinta gente a decir, mirá, para mí que yo soy más avanzado, me va a servir más una frecuencia 1. Y no hay forma, ¿sí? No hay forma de decirle que no, porque el análisis disponible en este momento no es suficiente como para tener un dato irrefutable, ¿sí? Lo que tenemos ahora es una posibilidad de una apuesta en común con resultados que aún están por verse porque hay muy poca gente que lleva años entrenando en frecuencia 3 como para decir, che, le funcionó a mucha gente, sino que tenemos casos aislados y además que tenemos casos aislados en el tipo de estudio y en análisis que se ven haciendo. Ahora, como yo les nombré, yo sí trabajo frecuencia 3, no solo en la gente que entreno, sino en mí mismo, porque claramente si yo a la gente que entreno le doy frecuencia 3 en la mayoría de los casos, es porque creo que es lo mejor, y si hay algo que creo que es lo mejor, yo también lo voy a hacer. Ahora, ¿qué contexto hay que tener en cuenta para saber cuál es tu frecuencia ideal? Bueno, los cuerpos, digamos, responden distinto a cada estímulo y a cada herramienta. Y al final del día, la frecuencia es una herramienta más, ¿sí? Entonces, como el volumen de entrenamiento, como la cantidad de series, como la cantidad de ejercicios, ¿sí? Va a ir variando, depende de la persona, y va a ir variando, depende del contexto. Hay personas que tienden más a acumular fatiga rápidamente y hay gente que puede hacer 10 series del mismo músculo el mismo día, 10, 15 series y recuperarse.
que también esta es la mayoría de los casos en la gente que tiene una suplementación química detrás. Entonces, el debate debería ser comparando a las mismas personas, ¿sí? No me acuerdo de quién lo escuché, me encantaría acordarme, pero la comparación tiene que ser de un culturista con respaldo químico entrenando 2 años a frecuencia 1 y después el mismo culturista entrenando 2 años con la misma suplementación química a frecuencia 3. ¿Sí? Esa tiene que ser, digamos, el análisis que nosotros deberíamos llevar y el criterio por el que deberíamos guiarnos para saber si es correcto o no, si es mejor o no una forma u otra. Así que vamos a repasar cuáles son los puntos válidos de hacer una frecuencia 1, que por ejemplo nombra uno de los más famosos que protege este tipo de rutina, que son por ejemplo Gerardo Repollo, Oscar Lobo, que recomiendan y dicen que ellos trabajan frecuencia 1 de esta manera en los músculos que ellos no solo ya tienen muy desarrollados, ¿sí? Sino que en los músculos más grandes, que son más difíciles de recuperar luego del tipo de entrenamiento que llevan ellos. Para el tipo de entrenamiento que tiene un culturista del nivel de la gente que acabo de nombrar, es lógico que necesiten una frecuencia 1 o que solo dispongan de una frecuencia 1 por la alta intensidad de entrenamiento que tienen. ¿Sí? Yo he visto varios entrenamientos de Gerardo Repollo, por ejemplo, en el que hace quizá 4 o 5 ejercicios de pecho el mismo día, 3 series en cada uno, haces una matemática rápida, te da que hace mínimo 10, 12, 15 series el mismo día del mismo músculo. Por la síntesis proteica que tiene alguien que está suplementado químicamente, puede recuperarse tranquilamente de este estímulo en menor cantidad de tiempo que alguien que no tiene una suplementación química. Ahora, ¿es lo que más le va a convenir? Eso está a definirse por la persona, por la experiencia de la persona y por cómo responde y por cómo se conoce o no. Por ejemplo, Gerardo es una persona que entrenó siempre sin entrenador, o sea, con él mismo de entrenador. Entonces es muy difícil ir a decirle a alguien que hace más de 20 años se autoentrena, ha ganado torneos y tiene no solo experiencia suya, sino experiencia de entrenados como respaldo de lo que está hablando, ir a decirle que por 3 o 4 estudios tiene o no tiene razón. ¿Sí? Esa es la parte en la que nosotros no podemos caer. No podemos caer a decir, no, vos estás cerrado porque hay 3 estudios en 40 personas que son intermedias entrenando que dice que es mejor la frecuencia 3. Entonces, no hay que caer en una verdad absoluta y tampoco hay que caer en cambiarle la verdad a una persona que tiene el doble de experiencia, el doble de mérito y el doble de absolutamente todo que tenemos los que defendemos la frecuencia 3 y los estudios que hay detrás de la frecuencia 3. Y ahora vamos con los puntos a favor de la frecuencia alta de entrenamiento, frecuencia 2 o 3. Lo primero, lo más importante para mí, es que cuando haces una frecuencia 3 en un torso-pierna, por ejemplo, o en un full body, hay 3 chances en la semana que tenés de hacer unas primeras series o una primera serie del mismo músculo. Entonces, ¿esto qué te da? Nosotros sabemos que la primera y las primeras series del entrenamiento son las más estimulantes porque son cuando más descansados estamos y más disponibles estamos para dar el esfuerzo máximo que puede dar ese músculo. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés tu punto débil es, por ejemplo, el bíceps, lo que puedes hacer es realizar el ejercicio de bíceps como primer ejercicio de tu sesión de entrenamiento 3 veces a la semana. Entonces vas a tener 3 oportunidades distintas de realizar bíceps como primer ejercicio y darle ese esfuerzo máximo en vez de 1 o 2 veces a la semana, 3. Entonces va a crecerte muchísimo más el bíceps si lo realizas primero 3 veces a la semana que si lo realizas una vez y ni siquiera quizá primero en la semana. Ahora, ¿qué tan comprobado está esto? Bueno, está a definirse. La gente que defendemos frecuencia 3 tenemos que saber, ¿sí? Porque a mí me encanta la frecuencia 3, ¿sí? Yo la realizo hará hace ya 6 o 8 meses, pero la gente que realiza frecuencia 3 y está haciendo torso-pierna o full body, tenemos que saber que en cierto momento, en cierta parte, estamos experimentando, porque no sabemos si lo que decimos nosotros es lo máximo correcto. Por ahí se realiza un estudio que está perfectamente, meticulosamente hecho y que está mucho mejor que la data que tenemos hasta ahora y resulta que la frecuencia 3 está buena, pero es mejor la frecuencia 2. Entonces ahí te tenés que comer tus palabras porque venías defendiéndola a capa y espada y al final no era así. Entonces, la conclusión del video, de la polémica y de todo lo que se armó es primero que hagan lo que más les gusta y lo que mejor responden ustedes, que eso lo tienen que ir aprendiendo a medida que van experienciando lo que es entrenar. ¿Sí? Si llevas un año entrenando,
todavía no sabes nada. No entendés cómo funciona ni tu cuerpo, ni el de otros, ni. No. Entonces, probá, ¿sí? Aburrite de probar. Vos tenés que probar frecuencia 1, tenés que probar frecuencia 2, tenés que probar frecuencia 3, probar full body, probar torso pierna, probar lo que sea. Hacé todo, equivocate y dale 1000 vueltas a todo. En algún punto vas a entenderte a vos, a tu cuerpo, a lo que disfrutás hacer, porque si hay algo que vos disfrutás hacer más, por más que sea menos eficiente, yo te recomiendo que lo hagas igual. Y a medida que pase el tiempo y la data se actualice y estén mejores hechos los estudios, puede que empecemos a tirar todos a un punto más común. Pero por ahora lo que podemos hacer es defender los argumentos que hay que son válidos y por otro lado lo que podemos hacer es experimentar para luego poner en común una discusión de argumentos que son iguales de válidos. ¿Sí? El problema es cuando empiezan a decir no, porque vos sos mente cerrada, que no querés escuchar. Ya cuando la discusión se torna a un punto de insulto, significa que faltan argumentos. Entonces, si vamos a hablar científicamente, hablamos científicamente el 100%. No hablamos el 50% científicamente y cuando nos faltan argumentos porque faltan, empezamos a insultar. Así que bueno, muchachos, de acá los saludo, les digo, la conclusión de todo el video es, no se casen con una metodología, no se casen con un entrenador, no se casen con una frecuencia. Hay herramientas, contextos y criterios que hay que entender que cada uno es individual, por algo hay entrenamiento individualizado, y tenemos que entender que no hay una respuesta ni un común denominador para todos. Así que disfruten, prueben, van a tener experiencia y ahí van a darse cuenta, ¿sí?, qué va a ser lo mejor para ustedes y qué no. Así que nada, de acá les mando un saludo y espero que estén bien, usen la cabeza, investiguen y van a tener sus respuestas.